Los reyes de este mundo siempre usan una corona. Y una corona transmite el significado o el mensaje de autoridad, de poder, de dominio, de que ellos vinieron para que les sirvan y no para servir. Una corona significa que los otros que están en la sala cuando dicho rey o reina entra en el cuarto, tienen que hacer una venia porque el rey ha entrado. El rey tiene suprema autoridad y la corona, una real, no como esta, está compuesta de piedras preciosas, quizá de oro, para denotar la importancia de dicho rey. Pero nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores no vino con una corona como estas. El Rey Jesús vino humildemente en un pesebre, rodeado de animales, porque no había para él lugar en el mesón, dice la Escritura. Fue rechazado, fue aquel bebé que no hubo lugar allí en esa noche en Belén. El Señor de Señores nació. El día de hoy continuamos con nuestra serie de sermones titulada Todas las cosas nuevas. Y estamos hablando acerca de la epístola del gozo, la epístola que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió. Y recordemos que la epístola de Pablo a los filipenses es la epístola del gozo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Pablo tiene gozo en las circunstancias que él estaba pasando? Recordemos que no habría ninguna razón por la cual el apóstol tuviese que estar gozoso. Era un prisionero en Roma. Estaba esperando el que fuese soltado o el que le fuese quitada su cabeza. Estaba bajo cadenas en su casa en Roma y estaba escuchando malas noticias de la iglesia en Roma y también de la iglesia en Filipo. Imagínense, habían problemas de falsos maestros afuera de la iglesia y divisiones y problemas dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo, él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y está gozoso. Y la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo estar gozoso cuando las circunstancias no son así? Bueno, el apóstol Pablo habló de los 4 ladrones del gozo. El primer ladrón, lo hemos visto, las circunstancias. Todos hemos sabido de que cuando las cosas van muy bien, viento en popa, cuando todo va bien, estamos contentos, ¿no? Estamos relucientes, estamos felices, pero cuando las cosas no van bien, es difícil mantener el gozo. Es difícil hacerlo cuando las circunstancias que no tenemos control. No tenemos control en el tráfico en el expressway. No tenemos control de la gente cómo se porta. No tenemos control de lo que las otras personas digan o hagan. Pero el día de hoy sabemos que las circunstancias no fueron un ladrón para Pablo. También las personas nos quitan, nos roban el gozo. Las personas, hay personas de personas a personas. Y como dice el dicho, hay ciertas personas que es mejor que no estuviesen. No digan amén porque eso es de la carne. Pero la verdad es que las personas nos pueden sacar de nuestras casillas. Ahí sí pueden decir amén. Otra cosa es las cosas, las posesiones. A veces lo que tenemos nos quita, nos roba la paz, nos quita el gozo. Y entonces el que tiene porque tiene, y el que no tiene porque no tiene, y el que tiene porque lo que tiene preocupación por lo que tiene. ¿Sabe de qué me refiero? También otro que es típico es la preocupación. La preocupación es otro ladrón del gozo. Estamos preocupados y les he dicho que el 80% de las cosas por las cuales nos preocupamos nunca pasan. Solamente el 20%. Entonces Pablo desarrolla su argumento en 4 actitudes y entonces escribe cada capítulo para contrarrestarlo. Quiero dar una sinopsis y un contexto. Y cada capítulo él nos habla de una mente, de la mente de Cristo. El primer capítulo nos habla de la mente sencilla, capítulo 1. Se enfoca en la relación con Cristo. Por eso dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero también dijo que la obra que el maestro ha comenzado en nosotros, él la va a perfeccionar. Entonces él dice,
la obra de Cristo, si tenemos una relación con Cristo, eso significa mucho. El capítulo 2 nos habla de la mente sumisa. Tenemos que someter nuestra mente a Cristo Jesús. Y habla de la gente. Y entonces nos habla del Señor Jesús, nos habla del ejemplo del apóstol Pablo, nos habla del ejemplo de Timoteo y de Epafrodito. No le ponga así a su hijo, por favor. De Epafrodito. La cuarta cosa que nos habla de la mente es en el capítulo 4, donde dice la mente segura. Se enfoca en guardar el corazón y la mente a las promesas espirituales. Debemos entonces agarrarnos de las promesas espirituales. Y es así como el día de hoy le voy a pedir que abra su Biblia, si no está ahí en la pantalla, Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al versículo 11. Es la tercera vez que predico este mensaje, pero ahora en el lenguaje del cielo, en español. Dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Versículo 3 dice: no sean ¿qué? Egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Wow. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 9: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Las personas nos pueden robar el gozo. El apóstol Pablo estaba enfrentando problemas con la iglesia en Roma, y cuando Epafrodito vino a traerle una ofrenda generosa de la iglesia en Filipo, también trajo malas noticias que había en la familia espiritual. Habían problemas, como dicen algunos, habían algunas broncas, habían situaciones, pero el apóstol Pablo no se le va el gozo. Habían falsos maestros, habían miembros que no estaban de acuerdo, y espero que esa no sea esta iglesia, es otra iglesia bautista, no es esta iglesia. Pero el apóstol mantuvo el gozo de la salvación. Y es entonces como abre esta sección de las Escrituras hablando acerca de Jesús. La causa de nuestra falta de gozo es que tenemos algo en nuestra mente y en nuestro corazón que se llama egoísmo. Y el egoísmo radica del orgullo. Diga conmigo, orgullo. Porque lo dice así como orgullo. Yo no soy orgulloso, dicen algunos. Si usted dice que no es orgulloso, es orgulloso. No puede haber gozo en un cristiano que es altivo y que es orgulloso. El secreto, no importando las circunstancias, es la mente sencilla. El secreto de que nosotros podamos estar lidiando con la gente es la mente sumisa a Cristo. En Filipenses capítulo 1, entonces es Cristo primero. En Filipenses capítulo 2 es otros de segundo, lo que pone a Pablo de último. Wow. Este capítulo nos habla de la humildad. Y la humildad es algo que cuando sabes que lo tienes, ya lo has perdido. Lo vuelvo a repetir. La humildad es aquella virtud que cuando sabes que la tienes, ya la has perdido. Hashtag Rolando Aguirre, ok, tuiteelo. Por favor.
Entonces el apóstol Pablo habla de 4 actitudes. Entonces habla los primeros 11 versículos de Cristo, los otros versículos de Él. La otra semana vamos a ver la hoja de vida del apóstol Pablo. Después habla de Timoteo y después habla de Epafrodito. En el capítulo 2 nos habla de otros. ¿Y cómo podemos desarrollar una nueva actitud? La pregunta es, ¿cómo desarrollar una nueva actitud ahora que estamos en Cristo? ¿Están listos? Aquí va el primero. Pensando en otros y no en nosotros mismos. Pensando en otros y no en nosotros mismos. El versículo 2 al 6 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Oh, no, pastor, wait a minute here. ¿Cómo es que yo voy a considerar a otros como mejores que yo? No. Sí, como dicen en inglés, es me, myself, and I. Yo solito. Yo puedo. Yo soy. Yo lo he logrado. Yo lo he hecho. ¿Cuántas veces en nuestro léxico usamos la palabra yo? Parecemos yoyos. Y el apóstol dice: debemos pensar en otros y no en nosotros mismos. ¿Cómo hacemos esto? Siendo abnegados. ¿Sabes qué es la abnegación? La abnegación es negarnos a nosotros mismos. Eso significa la abnegación. Es palabra de iglesia. Quizás usted no la escucha todo el tiempo. Dice: oh, qué abnegado soy. ¿Usted lo dice? No, ¿verdad? Porque lo escucha en la iglesia. Es difícil ser abnegado, es decir, negarse a sí mismo. Es difícil demostrar la abnegación. Y la palabra de Dios dice que debemos negarnos a nosotros mismos. El camino hacia la grandeza es la negación de nosotros mismos. Lo vuelvo a repetir: el camino hacia la grandeza es negarnos a nosotros mismos. The path to greatness is self-denial. Es lo que dice la palabra de Dios aquí. Y el camino para que nosotros podamos entender eso es que no debemos ser ambiciosos. La palabra dice que debemos poner valor a otras personas antes que nosotros mismos. En vez de preguntar y decir ¿qué hay para mí?, nosotros debemos preguntar ¿qué hay para otros? Ok, pastor, no, ya no me gustó el sermón. Me gusta cuando me hace reír, pero aquí ya no. Debemos preguntarnos qué hay para otros en vez o en lugar de preguntarnos qué hay para mí. Es lo que dice el apóstol: siendo abnegados, pero también desarrollando la mente de Cristo. Y cuando hablamos de la mente de Cristo, esto significa la actitud de Cristo, la actitud que Cristo mostró. Dice: ustedes deben tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, porque lo que Él mostró determinó cómo se portó, lo que había en su corazón. Cuando las personas se portan mal de la noche a la mañana, usted dice: uy, pero ¿de dónde salió eso? Del corazón. Porque todo basa y depende del corazón. Dice que la vida depende del corazón. Estos versículos nos hablan de la eternidad pasada. Sí, contradictorio. La frase que dice la forma de Dios no tiene que ver nada con el tamaño de Dios o con la forma de Dios. Dios es espíritu. Y para que nosotros lo pudiésemos entender en términos divinos o en términos humanos, la palabra usa este término para describir los atributos, las características de Dios y su actividad en el mundo. La palabra forma significa la expresión de Dios. Dios se encarnó. Dios se encarnó. Esto significa que Dios ha sido Dios, que Jesús ha sido Dios, que siempre ha sido Dios. El apóstol Pablo dice que Jesús era igual a Dios. Otros versículos lo mencionan, que Jesús es Dios. Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1. Como Dios, Jesús no le faltaba nada. Tenía toda la gloria y toda la alabanza en el cielo.
reinó sobre el universo con el Padre y el Espíritu. Pero en Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice que Él se despojó a sí mismo. No le importó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo, a venir en un cuerpo humano para vivir, para experimentar, para pensar, para llorar, para caminar con nosotros, para entendernos a nosotros, para que nosotros pudiésemos tener cabida hacia el Padre a través de Él. Y la palabra de Dios dice que Él se despojó. Teológicamente esa es la kenosis del Evangelio. Si hay un pasaje en la Biblia que nos habla de cristología, es decir, la teología de Cristo, es de que Cristo se despojó a sí mismo. Él pensó en otros. Cuando Él vino en la forma de un niño en un pesebre, Él estaba pensando en ti y en mí. Él estaba pensando en nuestros problemas. Él estaba pensando en nuestro dolor. Él estaba pensando en nuestro sufrimiento. Y Él pensó en nosotros antes que pensar en sí mismo. Por ejemplo, es bueno contrastar la actitud que Cristo demostró con la actitud que Lucifer y Adán demostraron. La palabra de Dios dice que hay una descripción de la caída de Satanás. En Ezequiel capítulo 28 nos habla que Lucifer era un ser angélico como nadie más. Tenía mucho poder. Lucifer no estaba satisfecho con ser una criatura. Él quería ser el creador. Lucifer dijo: yo quiero ser. Y Jesús dijo: yo ya no quiero dejar a la humanidad sin rumbo fijo. Adán entonces creyó la mentira de Lucifer. Lucifer se rebeló delante de Dios. Entonces Satanás viene, entonces le da una tentación a Adán y le dice: si haces esto serás como Dios. Y le pegó ¿en dónde? En el orgullo. Si comes de este fruto serás entonces como Dios. Y desde ahí Adán y Eva pecaron y por ende tú y yo también somos pecadores. La palabra de Dios nos dice que debemos pensar en otros en vez que en nosotros mismos. Debemos pensar en otros. Dice la palabra de Dios que debemos edificarnos unos a otros, que debemos llevar las cargas unos a otros, que debemos no juzgarnos unos sobre los otros. Dice que debemos animarnos unos a otros. La palabra otros debe estar en el vocabulario de los creyentes, pensando en otras personas. Segundo, ¿cómo desarrollamos esta actitud? Tomando la posición de un siervo. ¡Wow! Miremos lo que dice la palabra de Dios, versículo 7 y versículo 8. Dice: en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un ¿qué? Léalo conmigo ahí. ¿De un qué? Esclavo. Y nació como un ser humano cuando se apareció en forma de hombre, la encarnación de Cristo. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El pensar en otros es un concepto abstracto y por eso debemos ejemplificarlo. ¿Y sabes cómo Jesús lo hizo? No solamente se encarnó, sino que sirvió a otros. Dejó entonces el cielo para venir a la humanidad perdida y trabajar y servir a un mundo perdido. ¿Cómo podemos tomar la posición de un siervo? Siendo humildes. La palabra de Dios dice que debemos ser humildes. Y entonces el apóstol Pablo traza los pasos de la humillación de Cristo. Lo primero que dice es que Jesús se humilló totalmente, se vació, dice la palabra, dejando todos los atributos que tenía. Él podría venir como un juez, él podría venir como un superhéroe porque tenía todo el poder, pero él vino en la forma de un niño, ejemplificando la humildad. Cristo quiere que seamos humildes. Primero, él dejó atrás todo eso. Permanentemente se hizo humano en un cuerpo físico, pero sin pecado. Amén. Esa es la diferencia. Se hizo humano, pero sin pecado. También usó este cuerpo para ser un siervo. Usó el cuerpo para ser un siervo. Y también tomó ese cuerpo a la cruz y a la muerte de cruz como un criminal. Oh, queridos hermanos y hermanas, ¿qué Salvador tenemos en Cristo?
Oh, del cielo al mundo, de la gloria a la abnegación, de ser un maestro a ser un siervo, de la vida a la muerte y a la muerte en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Oh, qué Salvador tenemos en Cristo. Él llevó todo mi dolor. Cuando Cristo nació en Belén, Él entró en una relación permanente con la humanidad, donde ya no tendría escape alguno. La palabra que el apóstol Pablo usó, la forma de hombre, esto no nos dice que él estaba pretendiendo ser un siervo. Él fue un siervo. Él no era un actor de Hollywood llevando a cabo un papel en particular. Él fue un siervo que sufrió en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados. 100% Dios, 100% hombre, en la cruz del Calvario, vertiendo su sangre por amor a ti y por amor a mí. Oh, qué Salvador tenemos en Cristo. Él vino a ministrar a todas las personas, a la viuda, al huérfano, a la que no tenía reputación, a la mujer, al pescador, al recolector de impuestos que decía uno para mí y otro para ti, ¿verdad? Al endemoniado, al que no tenía aquella popularidad, al leproso, al enfermo, a lo vil y menospreciado de Dios. Entonces allí el Señor se encarnó y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo 20:28 dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Oh, el Señor vino para dar su vida en rescate por mí. Mi Salvador me ama. ¿Cuántos creen que nuestro Salvador nos ama? Cristo nos ama. Oh, Cristo nos ama. En la última noche de su ministerio, el Señor Jesús vio a sus discípulos que ya no querían ministrar, y lo primero que hizo fue quitarse su vestimenta. Entonces dice que se sentó y puso allí el lienzo y agarró allí una jarra de agua y tomó los pies de sus discípulos y los lavó. Él se hizo siervo hasta lo último, hasta la muerte y la muerte de cruz. Oh, qué Salvador tenemos en Cristo. Humildemente vino a la cruz, voluntariamente en la cruz. Dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Tú crees que a Cristo no le costó? Claro que le costó. 100% Dios, 100% hombre. Y la palabra de Dios dice que fue sufrido en quebranto, pero que por sus llagas somos juntamente curados. También debemos estar dispuestos al sacrificio. Mucha gente le gusta servir a otros si no les cuesta nada. Inscríbeme si no tengo que sacrificar nada. Pero cuando tienes que sacrificar tiempo, recursos, algo, dice: oh, no me inscribas, eso es para otros, ¿verdad? Cuando dice tienes que sacrificar tiempo, no, I didn't sign up for that. No. Dejemos al otro hermano. Pero nosotros debemos también sacrificar de nuestra vida. Un misionero fue a Brasil y vio allí en un festival en Brasil, arriba de un puestito donde estaban vendiendo cruces, y entonces decía arriba: cruces baratas. Y el misionero comenzó a pensar y dice: cruces baratas, yo no creo en cruces baratas. Eso es lo que muchos cristianos quieren el día de hoy. Yo creo que la muerte de Cristo le costó su vida, y yo no quiero vivir en la cruz barata. Yo quiero vivir en la cruz de Cristo Jesús. Oh, qué Salvador tenemos en Cristo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra de Dios dice que Él es el pionero y quien perfecciona la carrera de la fe. Su nombre es Jesús. Él no solamente diseñó la carrera, no solamente inventó la carrera, sino que la conquistó a través de la cruz. Ningún otro símbolo incorpora pasión y promesa como la cruz de Cristo. Jesús dijo: ¿queréis seguirme? Toma tu cruz y sígueme. La cruz siempre es vertical y es horizontal. Verticalmente estamos conectados con Dios, su reino, la vida eterna, la salvación, los principios espirituales y la gloria.
Horizontalmente estamos conectados con nuestras relaciones, con nuestra comunidad, con la familia, con la cultura, con la sociedad. Simplemente la cruz es vertical y es horizontal. Es pacto y es comunidad, es reino y es sociedad, es justicia pero es gracia, es salvación y es transformación, es ethos y es patos, es Juan 3:16 pero también Mateo 25. Es Billy Graham y es también Martin Luther King Jr. Es la fe y también el servicio público. Es la oración, pero también el servicio a los demás. Yo creo que es la salvación a través de la santificación, a través de la justificación y la glorificación. Yo creo que la cruz de Cristo representa su obra en nuestras vidas. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dejémoslo en la cruz de Cristo. Deja tus problemas en la cruz de Cristo. Oh, qué Salvador tenemos en Cristo. Él llevó todo nuestro dolor. En la cruz del Calvario llevó nuestra pena, nuestra carga, nuestro dolor. El Salvador del universo cambió la corona de perlas preciosas, de oro, por una corona de espinos. ¿Te imaginas? El creador de todo lo que existe tomó la corona de espinas. El Salvador que con la palabra de su poder creó todas las cosas, prefirió una corona de espinas. El Salvador que tuvo la oportunidad cuando estaba cargando la cruz, tuvo la oportunidad de renunciar en su parte humana. En cambio, cargó la cruz y le pusieron una corona de espinas, haciendo el ridículo ante la gente. Oh, qué Salvador tenemos en Cristo. Él llevó todo nuestro dolor. Sabes, los comunistas tienen algo en particular. En su libro Dedicación y Liderazgo, Douglas Hyde explicó por qué los comunistas tienen éxito en su programa, siendo él comunista por 20 años. Él dijo lo siguiente, dijo: los comunistas nunca piden que se haga un trabajo sin que requiera sacrificio. Y la respuesta de todos es: sí, lo haremos. ¿Por qué nosotros como creyentes muchas veces no queremos sacrificar nada? Está bien que Cristo pagó en la cruz, pero el ministerio o la vida cristiana que no representa sacrificio no puede cumplir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. En un concilio de planeación, los jóvenes vinieron a ese concilio y le dijeron al pastor lo siguiente. Uno de los miembros estaba comentando: bueno, queremos que los jóvenes nos ayuden a dirigir la alabanza, a hacer ujieres. Y un jovencito se paró y dijo: hemos hablado y queremos hacer algo diferente este año. Queremos arreglar el sótano de la iglesia, queremos ir a visitar a los ancianos. Y si está bien con ustedes, cada domingo en la tarde queremos ir a compartir el evangelio en el parque. La congregación se quedó como: ¿ah? Es verdad. Todos se pusieron de pie y dijeron: ok, si lo van a hacer, gloria a Dios. El cristianismo que no cuesta no es cristianismo. Y yo sé que es contraproducente predicar eso en nuestros días. A veces nos va a costar muchas cosas, nos va a incomodar en muchas cosas, pero el beneficio es que la victoria la tenemos a través de Cristo Jesús. Amén. El examen de una mente sumisa no es que tanto queremos sufrir, sino que tanto estamos dispuestos a sacrificar. Lo vuelvo a repetir. No es tanto que queremos sufrir, porque el evangelio requiere sufrimiento, sino que tanto podemos sacrificar de nosotros mismos, porque el sufrimiento es parte vital de la vida. Seas cristiano o no, vas a sufrir en la vida. Entonces, entre más nos sacrificamos, más Dios nos bendice. Una mente sumisa nos da gozo en nuestra vida. Y no importa cómo seamos, no importa cómo estemos, no importa de dónde vengamos, Dios nos perdona cada uno de nuestros pecados. Amén.
Lo tercero es viviendo para la gloria de Dios. Versículos 9 al 11. Fíjese lo que dice la pantalla, la palabra de Dios. Dice, por lo tanto, me gustan los por lo tantos en la Biblia. Es decir, finalmente, a consecuencia de Dios lo elevó al lugar de máximo honor, a Jesús, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oh, qué Salvador tenemos en Cristo. El Jesús que conocemos vino a la cruz, murió, pero no se quedó ahí, Él resucitó. Y sabes, la humillación de Jesús quedó en la tumba. Hasta ahí le pusieron mano los seres humanos. Le dijeron Jesús, Jesús, el Salvador, el Mesías. Pero cuando Dios le levanta, el Espíritu Santo levanta a Jesús en la resurrección, en ese momento Jesús tiene la gloria del Padre. La exaltación de Jesús comenzó el día de su resurrección. Y el propósito es que en tu humillación Dios te va a exaltar. Aquí viene lo bueno. En tu humillación Dios te va a exaltar. Cuando tú te sacrificas, cuando tú te esfuerzas, cuando tú lo dejas en la cruz de Cristo, entonces la palabra de Dios lo dice en 1 de Pedro 5:6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. El que se humilla será enaltecido, pero el que se exalta será humillado. Así es en la palabra de Dios. Yo no sé qué estás pasando el día de hoy, porque todos tenemos pruebas difíciles. El día de hoy hay pruebas en el mundo en general. Hay problemas en las naciones, en Afganistán, en Haití, en Cuba. Aquí en Luisiana está pasando algo ya cerca. Y hay mucho problema en el mundo, pero nosotros tenemos nuestra fe arraigada en la roca inconmovible que es Jesús. Debemos venir ante su presencia y debemos humillarnos ante su trono, ante el trono de la gracia. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Hermanos, tengamos un mismo sentir. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir. La misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, convirtiéndose en un ser humano, viniendo a la cruz, a la muerte y a la muerte de cruz como un criminal. Tengamos un mismo sentir, queridos y queridas. Podemos ser totalmente diferentes. El primer servicio que fui son diferentes. El segundo en el santuario son diferentes. El tercero somos diferentes. Pero nos une el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Nos une el Espíritu Santo de Dios. Tengamos un mismo sentir. Crucifiquemos nuestro ego. Oh, ya no, pastor, ya no me gustó. ¿Crucificar mi ego? Si yo soy el que soy, hasta creyente, ¿no? Hasta ponemos bíblicos los versículos en nosotros. No. Él es el que es. Él es el único yo soy. Crucifiquemos nuestro ego. Somos orgullosos. ¿Quién no es orgulloso aquí? No levante la mano porque estaba pecando. Todos somos orgullosos. El que me la hace, me la paga. Me habló, yo le respondo. Gloria a Dios, aleluya. Necesita el poder de Cristo resucitado. Voy a orar para que el Señor se lo lleve o se lo mando. Tenemos muchos chistes los cristianos, ¿no? Pero es así, el ego, a mí no me la hace. No, hermano, crucifique su ego, no vale de nada. Crucifiquémoslo todos juntos. Y tercero, sirvamos a otros. Sirvamos a otros. Él tomó la forma de siervo. Y la palabra doulos es esclavo, siervo. Jesús vino como un siervo. Y acuérdese de mis dichos célebres: el que no sirve, pues no sirve. El que no sirve, no sirve. Porque el motivo de nuestra existencia es glorificar a Dios. Tú y yo hemos sido creados para traer gloria a Dios. Con tus dones y talentos le traes gloria a Dios. Tú no sabes lo que traes a Dios. Le traes gloria a Dios enseñando, trabajando al frente de una computadora, limpiando, haciendo lo que hagas, manejando, construyendo, creando, lo que hagas. Le traes gloria a Dios. Filipenses 2:3 dice:
no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. ¿A quién queremos impresionar? Dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. El día de hoy tenemos una oportunidad de responder prácticamente. No sé si en la entrada recibiste una de estas tarjetas. ¿La recibieron? Los que están en línea pueden venir por ella. Pero en nuestra iglesia no estamos pensando en nosotros mismos, queremos pensar en los demás. La semana pasada comenzamos una campaña orando por los trabajadores de la salud, orando por aquellos que están sacrificando de sus vidas en los hospitales. ¿Sabes cómo están los hospitales? Llenos. ¿Sabes cómo están las camas en la sala de emergencia? Llenas. Hay muchos de nuestra iglesia que trabajan en los hospitales. Estamos orando por ellos, pero esta semana estamos orando por los que responden primero. The first responders. Aquellos bomberos, aquellos que son paramédicos que vienen y que ponen de su vida. Y vamos a hacer una respuesta diferente el día de hoy. En lugar de pensar en nosotros mismos, mientras el grupo de alabanza nos guía en una adoración, vamos a orar. ¿Qué le parece? Y si tienes una de estas tarjetitas, puedes escribir una nota diciendo, Dios te ama, estamos pensando en ti. Queremos que sepas que no estás solo o sola. Estamos orando como iglesia por ti. Gracias por tu servicio. Si quieres escribir un versículo, lo escribes en inglés, en español o en el lenguaje que sepas o en Spanglish. La cuestión es no pensar en nosotros mismos. Pensemos en otros el día de hoy. ¿Qué tal si hacemos eso? Estamos recolectando tarjetas de regalo de $5 a $10. Nuestro objetivo es tener unas 3,000 para bendecir a todos los hospitales alrededor nuestro. Los otros servicios lo están haciendo. Yo creo que el de español también lo puede hacer. Si tú no has traído una tarjeta de esa, la puedes traer durante la semana o la próxima semana. Hay cajas al final donde la puedes traer. Vamos a poner estas tarjetitas en un sobre y las vamos a mandar y vamos a orar por estas personas. ¿Qué tal si lo hacemos? Tomemos un tiempo ahora. Mientras cantamos este cántico de adoración, tomemos un tiempo para orar.